Perfecto. Bueno, bienvenidos también Matías y Florencia que se sumaron recién. Chicos, buenas tardes de nuevo. La idea del día de hoy es explicarles un poquito lo que fue el documento que yo les había dejado hace 15 días atrás para que ustedes revisaran el documento de la parte teórica de lo que son los parámetros, los primeros parámetros estadísticos que vamos a empezar a ver y que obviamente surgen de todas estas tablas que nosotros fuimos aprendiendo a hacer con el correr del año. La semana pasada, bueno, fue el día del docente, nosotros no tuvimos clase, así que hoy vamos a ver un poquito eso. Lo que sigue a continuación es, nosotros debemos realizar un práctico con el tema anterior, es decir, realizar las tablas con intervalo, que en principio lo vamos a realizar el jueves de la semana que viene. Eh, yo posiblemente tenga que viajar el jueves de la semana que viene. De cualquier forma, no lo vamos a demorar. Si yo llego a faltar el jueves a la clase presencial, yo les voy a dejar el trabajo práctico en el aula virtual, en sus casillas de correo, para que ustedes lo puedan resolver y me lo envíen. Y lo vamos a manejar de esa forma, ¿sí? Eso no está confirmado aún con la metodología. Si yo no viajo, lo hacemos presencial como siempre en el colegio. Si yo llego a viajar, se los envío y ustedes me lo mandan por correo. Dicho esto, nosotros hoy vamos a tratar de ver y de explicar un poquito qué es lo que vamos a estudiar cuando tratemos estas medidas de que le vamos a llamar medidas de tendencia central. ¿Alguno tiene idea o ha estudiado estos conceptos, media, moda, mediana? ¿Se acuerda un poquito de eso, de algún curso, de alguna clase de estadística? ¿Quién me puede contar un poco? Si alguien tuvo algo que hacer con esto en algún momento. ¿Nadie? Bueno, entonces vamos a arrancar de cero. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos conjunto de datos? Ustedes recuerden que nosotros venimos desde el comienzo relevando información. Esa información después la volcamos a tablas, ¿sí? Que para poder armar esas tablas teníamos diferentes técnicas, cuando eran pocos datos, cuando eran muchos datos, cuando armábamos tablas con un solo dato, cuando lo armábamos con intervalo, que fue lo último que aprendimos. Bueno, el paso siguiente es empezar a comparar cuando tenemos varios conjuntos de datos de forma parecida, y tenemos que tener alguna herramienta para poder compararlo. No nos va a servir únicamente ver la tabla, ver los gráficos que podamos llegar a realizar de ese conjunto de datos, sino que tenemos que tener parámetros. Y estos parámetros que nosotros vamos a empezar a ver son los más básicos, estos primeros tres que vamos a ver hoy, y se denominan de tendencia central. ¿Por qué de tendencia central? Bueno, porque esto viene de un concepto de la denominada campana de Gauss, que es una campana que, si no tienen claro el por qué se llama de esa forma, es una campana que se ve muchísimo en cuadros estadísticos y que trata ubicar al valor medio o al valor promedio en el medio de los datos y de ahí trabajar con el resto. Un segundo que vamos a admitir a Guillermo. Ahí está. Ya está Guillermo también sumado. Entonces, como nombre teórico, ¿sí? Nosotros podemos trabajar con una muestra o con toda la población. Normalmente, y en la mayoría de los casos, y en el ejemplo que nosotros vamos a hacer, vamos a trabajar con muestras. Cuando trabajamos con muestras, esos datos que nosotros vamos a aprender a calcular se llaman estadísticos, estadísticas o estadígrafos, que es un poco lo que tienen ahí en pantalla resaltado en negrito, ¿sí? Cuando se trabaja con la población es en parámetros. Normalmente cambia cuando identificamos a los valores. El cambio no es muy grande, sino que lo que cambia es la letra con la que se simbolizan. Básicamente,
Cuando nosotros trabajamos con la población, trabajamos con letras mayúsculas, tanto en el tamaño de la observación, con n mayúscula, las variables x y z también en mayúscula, y cuando trabajamos con la muestra es en minúscula, que eso lo venimos manejando, ¿sí? Los valores de x y z para la variable y el tamaño de la observación con n minúscula, ¿sí? Son cosas que nosotros ya venimos conociendo. El primer valor que se incorpora es la media o promedio, ¿sí? Cuando se trabaja con la población decimos que es una letra mu, una letra griega mu o la X mayúscula con la barrita arriba, que ahí no se alcanza a notar. En cambio, cuando trabajamos con la muestra, directamente trabajamos con la X minúscula y la barrita arriba. Nosotros, los dos grandes grupos en los cuales nos vamos a centralizar y vamos a realizar bastantes ejercicios y vamos a entender por qué funcionan de esa forma son los primeros dos ítems, ¿sí? Básicamente es las medidas de posición y las medidas de dispersión o concentración, ¿sí? Hoy puntualmente, ¿sí? ¿No se está viendo el PowerPoint? A ver, che. Ahora. Perfecto, disculpen, gracias por avisar. Entonces, vuelvo un poquito para atrás. Esta era la filmina anterior, ¿sí? Que les decía lo de tamaño de observaciones, media, variables y demás. Y esto es lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Que es medidas de posición y medidas de dispersión. Les decía que lo que es medidas de posición es lo que vamos a ver hoy. Son medidas que se ubican en el centro, ¿sí? De los datos, ¿sí? Y que a partir de ahí se observan hacia los costados los distintos valores. Cuando trabajemos con medida de dispersión, que es el tema que sigue a continuación, vamos a ver, o lo que nos va a reflejar es qué tan dispersos están esos datos, ¿sí? Pero no nos metamos en eso todavía. También ustedes tienen que saber que hay otros dos tipos de medidas que se llaman de asimetría y de puntiagudez, que también las vamos a ver, pero muy por encima, no con el nivel de profundidad que vamos a ver estas eh, de, de posición y de dispersión o de concentración. Entonces, la mayoría de las medidas de posición nosotros la vamos a denominar promedios, ¿sí? El más parecido al promedio es el que se denomina media, ¿sí? Básicamente ustedes cuando tienen que sacar un promedio, ¿cómo hacen? ¿Qué es lo que hacen cuando tienen que sacar un promedio o una media? Chicos, ¿habrán sacado algún promedio? ¿Sí? ¿Cómo hacen? En caso de que sean dos números, sí, exactamente. Si yo quiero sacar el promedio de edad que tienen ustedes, ¿sí? Sin entrar en detalle, ¿cómo haríamos? Exactamente, ¿sí? Esa es la forma de sacar un promedio, ¿sí? La forma más sencilla. Cuando nosotros tenemos pocos datos o la serie es simple, esa va a ser la forma de calcularlo, ¿sí? Esa va a ser la forma muy sencilla de calcular. Entonces, la media no va a ser el único valor que nos va a servir, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con los valores de moda y con los valores de mediana, ¿sí? Además del de la media, como le comenté anteriormente. Entonces, estas medidas de tendencia central... ¿Se está viendo la pantalla, no? ¿Estamos bien? Bien, seguimos. Entonces, esas medidas de tendencia central lo que van a hacer es resumir información, ¿sí? Lo que yo les dije al principio de la charla de hoy, ¿sí? A través de un número, a través de un pequeño número que yo obtengo al hacer una serie de cálculos que pueden llegar a ser relativamente complejos, informo e interpreto, identifico un conjunto de datos, ¿sí? Que yo antes a ese conjunto de datos lo veía en una tabla, lo veía en un gráfico. Ahora no. Ahora a ese conjunto voy evolucionando sobre ese conjunto, recordemos, investigué, tomé datos, armé la tabla, calculé frecuencias, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora ya eso no me es suficiente. Ahora yo digo, este conjunto de datos tiene una media de tanto, ¿sí? Y es la información que yo doy, ¿sí? Es la información que yo doy sobre ese conjunto de datos. O tengo una moda que es tanto, o tengo una mediana que es tanto. Como concepto general, la moda es el número que se repite con mayor frecuencia, ¿sí? De todos los datos que tenemos. La media es el promedio, lo que ustedes dijeron de 100, sumo y divido por cantidad. Y la mediana es el centro del conjunto de datos numéricos, el valor central,
¿sí? De todos los datos. Y ya vamos a ver cómo se calcula. ¿Qué pasa con la media? La media es la relativamente más fácil de calcular, ¿sí? Nosotros tenemos tres tipos de datos. Series simples, tenemos un conjuntito de datos poquitos, 10, 12 datos, son todos distintos. Distribución de frecuencias de variable discreta, ¿qué es esto? Cuando la tabla tenía un solo valor de variable. Y distribución de frecuencia de variable continua es cuando la tabla tenía intervalos, ¿sí? Son los tres tipos de conjunto de datos que nosotros le vamos a calcular estas medidas de posición. Entonces, para las tres hay tres formas distintas de calcular. Un segundo que tenemos a alguien más que se suma. Paula. Ahí está. Ahí está, bienvenida Paula. Seguimos. Entonces, si yo trabajo con series simples, lo que hacemos es calcular el promedio o la media de la forma que ustedes dijeron. Sumo todos los valores y los divido por la cantidad. Ese formulario que ustedes tienen ahí no es más ni menos que decir en palabras lo que ustedes me estuvieron contando de cómo calcularían un promedio. Es decir, el valor de la media, x barra, es, este símbolo es sumatoria de todos los valores de x, ¿sí? Que van desde el primero hasta el último. Esto de que x sub i va de la i igual a 1 a i igual a n es una cuestión de posición. Valores desde el primero hasta el último, es decir, todos los valores y que ninguno se repita. Sumo todos los valores y divido por la cantidad. Ustedes son 10. Cada valor de la variable sería la edad de cada uno de ustedes y luego de sumar todo eso divido por 10 y obtengo el promedio, ¿sí? Cuando pasamos a distribución de frecuencia de variables discretas, la cosa cambia un poquito. ¿Por qué? Porque a esa sumatoria la tengo que hacer, pero antes a cada valor de la variable la tengo que multiplicar por su frecuencia absoluta simple. Entonces, valor de la variable por su frecuencia absoluta simple, ¿sí? Sumo todos esos valores que obtuve y luego divido por cantidad, ¿sí? Tiene ese pequeño agregado. Y cuando yo trabajo con distribución de frecuencias de variables continuas, es exactamente la misma que para discretas, exactamente la misma, con la salvedad que en lugar de utilizar el valor de la variable, utilizo el valor de la marca de clase. ¿Qué era la marca de clase? El valor del medio del intervalo que yo había calculado en su momento. Entonces, serie simple, sumo todos los valores y divido por cantidad. Frecuencias de variables discretas, o sea, un solo valor en la tabla. Valor de la variable por su frecuencia absoluta. Sumo todo eso que calculé y lo divido por cantidad. Y cuando trabajo con continuas, valor de la marca de clase por su frecuencia absoluta, sumo todo eso y divido por la cantidad. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta? Bien, avanzamos. ¿Qué pasa con la mediana? Bueno, la mediana tiene un concepto que es el valor central, ¿sí? Pero ¿qué valor central de cuándo? Cuando me tiraron los datos y yo digo, bueno, el valor de medio es este, no. La mediana va a terminar siendo el valor central, pero cuando yo ordené los datos, ¿sí? Entonces, para una serie simple que tengo esta poquita cantidad de datos, si la cantidad de datos es impar, el valor de la mediana es el del medio. Fíjense el ejemplo que tengo acá de impar, ¿sí? Yo ordeno los datos de menor a mayor. ¿Los podría haber ordenado de mayor a menor? Sí, también, ningún problema. Si se fijan, les va a dar lo mismo. Y obtengo, ¿sí?, el valor de la mediana, que es el valor exactamente del medio, ¿sí?, que en este caso es 8. ¿Sí? Es 8. ¿Qué es este cálculo que hizo acá para que no se confundan? Perdón. Es el lugar de la posición donde está la mediana. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, cuando tenemos datos impares, es la cantidad de datos que es 5 más 1 dividido 2. Eso me da el lugar de la posición. Me dice que la mediana está en la posición 3. Entonces, si yo tanto hago de más chico, más grande, más grande, más chico, fíjense que 1, 2, 3, la posición es 8. Y 1, 2, 3, la posición 3 es 8. Entonces, la mediana de este conjunto de 5 datos que tengo acá es 8. Cuando tenemos datos pares, la posición me da 3.5, en este caso que son 6 datos. ¿Por qué? Porque, bueno, al ser par, tengo una pequeñísima complicación. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, si la posición me da 3.5, lo que hago es tomar las posiciones 3 y 4,
que en este caso son los valores 5 y 6. Previamente fíjense que ordené de menor a mayor. Y a eso lo sumo, 5,6, 11, y divido por 2, 5,5. La mediana, en este caso, me da 5,5. Pero, profe, si los datos fueron humanos, ¿cómo puede ser que la mediana me dé con coma si usted nos dijo que esos valores no se podían fraccionar? Es cierto, tienen razón. Para ese caso en particular, la mediana, la media, la moda pueden tener valores que no correspondan con el concepto de variable que comenzó el ejercicio. ¿Sí? O sea, nos pueden dar con. ¿Qué pasa con la mediana cuando entramos a jugar con variables discretas? Bueno, acá la cosa se entra a complejizar un poquito más. Para calcularlo ustedes van a tener esta herramienta para seguirla cuando tengan una tabla y se van a dar cuenta que es bastante mecánico de resolver, pero hay que tener atención a algunas cuestiones. Entonces, ¿cómo calculamos mediana cuando tenemos una tabla con únicos valores? Lo primero que tenemos que encontrar es NJ. ¿Quién es NJ? NJ es la primer frecuencia acumulada, primer frecuencia absoluta acumulada, que es más grande a n sobre 2. Entonces acá tenemos que entrar en el concepto de n sobre 2. ¿Quién es n sobre 2? Si yo tengo 50 datos, como en este ejercicio, ¿sí? N sobre 2 será 25. Tengo que armar la tabla, tengo que calcular la frecuencia absoluta, tengo que calcular la frecuencia absoluta acumulada, cuestión que ustedes ya saben hacer, y identificar NJ. ¿Quién es NJ? Me dice que es la primera frecuencia absoluta acumulada que es más grande que n sobre 2. Entonces me vengo a la columna de los NJ mayúscula y busco el primer valor que sea más grande que ¿quién? Que 25, porque yo calculé que n sobre 2 es 25. Así obtengo que NJ es 26. Luego me dice que tengo que identificar a NJ-1. NJ-1 es el valor anterior a NJ. Si yo identifiqué 26 como NJ, el anterior es 2. ¿Qué me dice? Si n sobre 2 es más grande que NJ-1, ¿sí? Que sería este caso, ¿por qué? Porque n sobre 2 es 25 y n sobre NJ-1 es 12. Entonces me dice que la mediana es directamente IJ. ¿Y quién es IJ? Es el valor de la variable que le corresponde a NJ. ¿Sí? Entonces, para este ejemplo en particular sería 135. ¿Qué otro caso podría haber? Cuando n sobre 2, 25, es igual a nj menos 1. Supongamos que acá hubiese sido 25. En ese caso, la mediana tendría que ser ij menos 1 más ij sobre 2. ¿Quién es ij menos 1? Bueno, la anterior a ij o, lo que es lo mismo, la i que le corre, o el valor de la variable que le corresponde a la nj menos 1. ¿Sí? En ese caso, tendríamos que sumar 135 más 125 y dividirlos por 2, o sea, nos daría un promedio de los dos. ¿Sí? Hay muchos nombres nuevos, tranquilos con esto. Lo que tenemos que hacer es identificarlos, ¿sí? Y utilizar esta herramienta en la tablita. La mediana, cuando trabajamos con frecuencias con intervalos, también tiene su forma de cálculo. ¿Sí? Fíjense, lo primero que nos pide es que identifiquemos a NJ. ¿Sí? Y es el mismo concepto que el anterior. Primer frecuencia absoluta acumulada más grande que n sobre 2. En este caso, n sobre 2 es 7,5. ¿Por qué? Porque n es 15. Me vengo a la tabla, busco en las acumuladas, esto siempre trae problemas con la confusión, siempre el NJ mayúscula lo tengo que buscar en las acumuladas, y digo, bueno, a ver, arranco del principio, ¿cuál es el más grande que 7,5? Vengo y es 10. Entonces acá identifiqué a NJ. El segundo paso es identificar a NJ-1, que es la anterior a NJ, 5. La mitad de las observaciones ya las obtuvimos y me dice, si n sobre 2, o sea 7,5, es más grande que nj-1, o sea que 5, este caso, la mediana va a ser, y a prestar atención acá, el límite inferior del intervalo de nj
es decir, 14, el límite inferior del intervalo de NJ, más C es la amplitud, multiplicado por, que en este caso es 2, multiplicado por n sobre 2, n sobre 2 es 7,5, menos nj menos 1, que es 5, dividido nj pero minúscula. ¿Quién es nj minúscula? 5 es la n, el valor de la frecuencia absoluta, que le corresponde a nj mayúscula. ¿Sí? Es todo un laburito, hay que procesarlo y verlo con mucha tranquilidad. Cuando el caso 2, n sobre 2 es igual a nj menos 1, o sea, tendría que darse el caso de que 7,5 sea igual a este que está acá, que no es este el ejemplo, la mediana va a ser ij menos 1. ¿Quién es ij menos 1? El valor de la marca de clase de ij. ¿Sí? Esta marca de clase que nosotros tenemos acá, ¿sí?, corresponde al ij menos 1, que es el anterior. Bien, ¿cómo hacemos para calcular moda, modo, valor modal, como querramos llamarlo? Como bien dijimos al principio de la clase, moda, modo, valor modal, perdón, es el valor que más se repite. Entonces, cuando tenemos serie simple, rápidamente tiramos los datos y decimos cuál es el que más se repite. Fíjense, el caso 1 es el 3. En el caso 2 es un conjunto de datos que se denomina bimodal, ¿sí? En este caso se repiten el 4 y el 6. Y en el caso 3 decimos que la moda es 0. No hay moda, ¿por qué? Porque ningún dato se repite. ¿Sí? Para series simples es muy sencillo. ¿Qué pasa cuando tenemos variables discretas? Bueno, lo mismo. Nosotros calculamos el valor de la frecuencia absoluta y podemos decir cuáles son sus modas. ¿Sí? En el caso de la tabla 1, por ejemplo, fíjense que el valor 1, ¿sí?, se repite 4 veces, eso es una moda, y el valor 3 se repite 5 veces, eso también es una moda. Pero, profe, usted me da, pero el único que se repite más veces es el valor 3, que se repite 5. Sí, pero tenemos que prestar atención a un concepto de la moda, que es que si hay un valor, como es el 1, que su anterior valor o su posterior valor tienen menos datos, menos frecuencia que ese valor, eso también constituye una moda. Entonces, el valor 1 se repite 4 veces, el 0 2 y el 2 3 veces. Por lo tanto, el 1, si bien no es la moda total de ese ejercicio, es también o corresponde también a una moda. En el caso 2 está mucho más clarito, ¿sí? El valor 1 se repite 11 veces, por lo tanto la moda es 1. Y después ninguno de los otros valores se repite cumpliendo esa condición, que su valor posterior y su valor anterior sean más chicos. Fíjense, este que es el 2, que podría decir, bueno, se repite 8 veces. Sí, pero no cumple la condición. ¿Por qué? Porque el valor posterior, que es 3, se repite 7 veces, ahí sí la cumpliría, pero el valor anterior, que es 1, se repite 11 veces, no la cumple. ¿Sí? Por lo tanto, la moda únicamente en este conjunto de datos es 1. Y en este tercer ejemplo que tenemos, ¿sí?, la moda es 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los datos se repiten 2 veces, entonces no tenemos moda. Y por último, ¿sí?, cuando tenemos intervalos, la forma más fácil de calcular la moda es trabajar con el punto medio, o sea, con la marca de clase del intervalo modal. ¿A qué le llamamos intervalo modal? A aquel que se repite más veces. Entonces, yo busco, obviamente que calculé la frecuencia de cada uno y demás, digo, el intervalo 65-75 se repite 7 veces, no hay otro que cumpla la condición, por lo tanto, la moda termina siendo la marca de clase, que es 70. ¿Sí? La marca de clase, que es 70. Hay otra forma de calcular la moda, mucho más sofisticada y más perfeccionista. Simplemente se las dejo en pantalla, se las dejo en los apuntes para que conozcan que hay otra forma más sencilla de calcular. A los fines de lo que nosotros vamos a estudiar, no es necesario ni que hagamos ejercicios, ni mucho menos que se sepan de memoria, ni nada de eso. Pero sepan que existe una forma un tantito más compleja de calcular la moda cuando trabajamos con tablas con intervalos. ¿Sí? Bien, les tiré mucha info medio de golpe. La idea era, bueno, justamente que ustedes
hubiesen leído este documento que yo se los envié hace 15 días. Y a partir de ahora y con el documento, ustedes mañana van a tener la clase de hoy grabada, el documento ya lo tienen y van a tener una serie de ejercicios que hacen referencia a esto. ¿Qué les recomiendo yo? Si bien véanlo al video, si bien chusmeen un poco los ejercicios y demás, me interesaría que de acá al jueves que viene practiquen todo lo que es la conformación de tablas con intervalos para que salga un buen práctico el jueves que viene, ¿sí? Independientemente de la forma que lo hagamos, si lo hacemos, si yo voy al colegio en presencial o si lo hacemos en forma que yo se los voy a enviar para que ustedes después me lo envíen. Y recién después que terminen ese práctico, se pongan a trabajar con estos ejercicios, ¿sí? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que quieran saber? Perfecto. Igualmente tienen el canal de comunicación a través del aula, a través de los correos. Si surge algo no tienen más que escribirme. Y bueno, yo el miércoles les voy a estar comunicando. O sea, ustedes prepárense para hacer un práctico el jueves que viene con tablas de intervalos, ¿sí? Yo el miércoles les voy a comunicar si lo hacemos presencial el día jueves en el cole o si el mismo jueves yo les envío el trabajo y ustedes lo envían en forma virtual. ¿Quedamos de acuerdo? Gracias a ustedes por conectarse y que sigan bien. Hasta luego.